Es sabroso adorar a Dios, ¿no? Es sabroso buscar su rostro. Sana el alma, sana el corazón. No hay psicología. Sí la hay, ¿no? Pero no es para eso, es para otras cosas. Pero Dios sana el corazón. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias a propósito de sanar. Mateo 18, de los versos 21 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces que el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Pueden tomar asiento. Si el domingo pasado abordamos el tema del resentimiento y la amargura, hoy deseo abordar la solución a eso que es el perdón. Algo de eso dije el domingo pasado. Pedro le dice a nuestro Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y nuestro Señor responde, no, hasta 70 veces 7. Muchas veces este pasaje se entiende equivocadamente. Y hay quien a veces también equivocadamente dice, pues eso significa de que me hirió y yo sigo en lo mismo, no sigo en lo mismo. No, eso ocurre cuando las personas confunden perdón con reconciliación. Son dos cosas diferentes. El perdón es para que tú sanes. La reconciliación es para sanar una relación. El perdón es para que uno sane. La reconciliación es para sanar una relación. Una relación no siempre puede ser sanada, pero el perdonar, eso es esencial para tu sanidad. Por eso es que si 70 veces te hieren, 70 veces debes de perdonar para tú poder sanar. Eso no significa que te vas a reconciliar con la persona que te hirió 70 veces. Sería absurdo. Es como alguien viene y te golpea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 veces. Eso significa de que, bueno, puedes perdonarle que te golpeó, pero vas a estar después de eso, papadito chulo, ¿no? No, no. El perdón es para que uno sane. Por eso es que nuestro Señor dice, si 70 veces te hiere, debes de perdonar 70 veces. O sea, como dice el verso 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó. Perdonar es soltar. Eso es. Porque si no lo haces, quedas atrapado por aquella injuria, por aquel insulto, por aquella ofensa. Quedas atrapado. Quedas hecho
prisionero, como dice la parábola, quedas preso, presa, es como quedas. Por eso es que nuestro Señor dice que si te ofenden 70 veces debes de perdonar por tu propio bien. Soltar aquello y perdonar. La única cosa que puede librarnos del resentimiento y la amargura es el perdón. Pero no mucha gente comprende verdaderamente lo que es el perdón. El perdón no significa pasar por alto la ofensa. No significa pasar por alto la injusticia. No significa pasar por alto el pecado. Ni tampoco significa fingir de que aquello no ocurrió. No, no es eso perdonar. Hay quien cree de que olvidar es perdonar, lo cual es un error. Perdonar no se trata de olvidar. No se trata de eso. O sea, me golpearon 70 veces, perdono a esta persona. Vamos a ser grandes amigos después de las 70 veces que me golpeó. No lo creo. No. La relación se rompió. No puedo yo aspirar de que volvamos. Me va a golpear otras 70 veces. Es lo más probable. Y todos los días y a la misma hora. ¿No? Entonces, la confusión muchas veces reside en nosotros. Que cuando se dice 70 veces 7 de perdonar, es que 70 veces 7 debo reconciliarme con esa persona. No. 70 veces 7 debes de perdonar, soltar 70 veces. Sueltas aquello, lo sueltas. Porque si no, como dice la parábola, quedas preso. Quedas preso. Perdonar no se trata de olvidar. Esta mañana leía una cita de John F. Kennedy. Algo de verdad tiene. Quien fuera presidente aquí en los Estados Unidos. Y decía Kennedy, yo perdono a mis enemigos, pero no me olvido de sus nombres. O sea, lo que le está diciendo es de que, en otras palabras, uno debe perdonar, pero que no se te olvide quién te metió en problemas, que no se te olvide quién fue contigo en los problemas y que no se te olvide quién te ayudó a salir de los problemas. Eso es algo que debes de recordar. Así que no se te olvide quién te metió en problemas. Que no se te olvide. Ahora, eso no significa que no le has perdonado. Claro que le has perdonado, has soltado aquello. Lo has soltado. Pero ¿se entablará otra vez la relación como estaba? No, porque uno como creyente comienza confiando en las personas. Eso es lo que la Biblia nos dice. Comienzas confiando. Pero aquella persona que peca contra ti, como dice la Biblia, entonces uno reacomoda la distancia. No sigues a la misma distancia. Entonces ya volvió, ya va por las números 59, entonces reacomodas tu distancia. Donde llega un momento donde que te va bien, ¿no? De lejitos, ¿no? Ya de lejos. Porque hay herida constante. Ahora hay quien prefiere olvidar. Usualmente los hombres son los que prefieren olvidar, los que preferimos olvidar antes que perdonar. Y creemos que olvidar es lo mismo que perdonar. Las hermanas tienden a hacer lo inverso. No olvidan. No olvidan. Y te acordás que en 1900, ¿no? El siglo pasado, ¿no? A las 7 y estábamos en tal lugar. Entonces es como otra estrategia, pero se llega al mismo asunto, el no perdonar. Creyendo unos que por perdonar, perdón, por olvidar y otros simplemente por mantener recordando aquello ocurre el perdón. No. El perdón, mis hermanos, es soportar el daño. Te diría aquello y uno solo puja, ¿no? ¿Te dolió? Y solo siente o sea, inmerecido, pero nomás puja así.
No, y hasta te quiso quizás dar 2, 3 pasos para atrás y te tambaleaste y te quedaste. ¿Qué pasó? ¿No? Y sientes como que un camión te puso encima. Te sientes atropellado, golpeado, herido, confundido muchas veces. ¿Qué fue lo que pasó? Te sientes confundido. Personas en las que tú confiaste, personas en las que tú esperabas otra cosa o tenías una idea diferente de cómo era esa persona. Resulta que esa persona fue la que hizo esto. Y entonces esto confunde, te duele. Pero perdonar es absorber el golpe, empujarlo. No, lo absorbes. Absorbes el daño. $5,000. $15,000. ¿No? Absorbes el daño. O la injuria. Porque a veces es insulto el que recibimos, ¿no? Y de quien no esperabas te insulta, te injuria. El perdón significa que en lo que a ti se refiere, le concedes a la persona que te hizo el daño libertad, sueltas. Tal como dice el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Perdonar es ser movido a misericordia y le soltó y le perdonó. Son 2 acciones. Le soltó. Eso fue lo que el rey hizo con aquel hombre que le debía tanto. Porque cuando perdonas, estás soltando a alguien que te debe mucho. Te debe. Pero decides soltarlo. Eres movido a misericordia, le sueltas. El perdón significa que en lo que a ti se refiere, le soltarás. Porque si no le sueltas, quedas prisionero. Quedas prisionera. Por eso es que hay que perdonar 70 veces 7. Por eso mismo. Porque puede ser que le perdonaste 69 y a las 70 te decides quedar prisionero. Por eso es que debe de haber esa ser movido a misericordia y soltar. Por esa razón, perdonar es costoso, muy costoso. Siempre lo es, porque vas a soltar una gran injusticia que te hicieron. Vas a soltar una gran deuda que adquirieron contigo. Deuda. Pero vas a soltarla. Por eso es que es costoso, muy costoso. Pero la persona que no perdona paga un precio mucho más alto por no perdonar. Mucho más alto que el daño que le han hecho si no perdonas. Por eso nuestro Señor dijo que si 70 veces 7 te ofenden, 70 veces 7 debes de perdonar. No está 7, sino que 70 veces 7. O sea, un sinnúmero de veces para que no quedes prisionero, para que no quedes prisionera y seas libre, sino que debes de ser movido a misericordia y soltar a la persona. Pero eso es costoso, costoso. La persona que perdona, cuando lo hace, está diciendo, yo voy a pagar por ti. Los 15,000, está bien, yo lo voy a pagar. Yo absorberé. No, y ella donde, no, pujas, ¿no? Pero absorberé, pero te soltaré. No quedaré preso de esto. No quedaré presa de esto. No, no. Perdonar es costoso. Por eso es que la persona que paga un precio por la ofensa, paga por el mal que ha perdonado. Por eso es lo que pagas. Por eso es costoso. Pero vean, y si nunca viene y me pide perdón, bueno, en los evangelios, ¿ven usted alguna vez que vino alguna persona a pedirle perdón a Jesús? Ni uno solo, nadie. Pero Él perdonó los pecados
De todos, de todos. Y nadie vino a pedirle perdón. No hay una sola historia en los evangelios donde alguien le haya pedido perdón. Entonces, esto nos enseña que no es necesario que alguien venga a pedirte perdón. No es necesario. Lo que es necesario es que tú perdones. Venga o no venga aquella persona. Busque o no busque ser perdonado. Eso es otra cosa. Tú debes de perdonar. Cristo tuvo que pagar la pena de nuestros pecados y perdonarnos. Cristo pagó tu deuda y la mía. Y a Él le costó su vida. Hombre inocente y justo. Hombre que no tenía mal alguno. Pagó como que hubiera sido un malvado. Pagó como que si hubiera sido un criminal. Pagó como que si hubiera sido tú o yo. Así pagó. Pero por eso murió en la cruz. Por eso murió en la cruz. Puede ser que tú hayas recordado cierta injuria o cierta ofensa por mucho tiempo. Es más, quizás ahorita la estás recordando. En este preciso momento. Esa persona sin duda cometió una gran injusticia en tu contra. Pero esa injuria no te ha hecho a ti ni la mitad del daño que tú mismo te has hecho al retener ese resentimiento. Tú te haces más daño al guardarlo. Uno debe de, por supuesto, recordar, pero sueltas, ¿no? Y te acuerdas cuando te metieron gol, ¿no? ¿no? Pues sí, te acuerdas, ¿no? Pero aprendiste. Así que aquellos 15,000 es lo que costó la lección en la universidad de la vida. Cuando uno va a la universidad, uno tiene que pagar mensualidad, ¿no? Pues a veces la vida también te cobra la mensualidad. Y a veces hay lecciones que son caras, pero esas son las que nos enseñan. Si es que uno sabe recibir lo que ocurrió. Debemos de reconocer que Dios es el juez, no eres tú. Es Dios el juez. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para juzgarles. No lo somos. El juicio pertenece a Dios. Su palabra en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos dice que no tratemos de vengarnos. Un hermano decía, no, es que a mí no me gusta la venganza, me gusta la desquitanza. No, pues le llames como le llames. Le llames como le llames. No trates de vengarte, sino que debes perdonar, debes soltar para no quedar preso. Cuando perdonamos a alguien, estamos entregando a esa persona a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Se la estamos entregando a Dios, reconociendo que solamente Él tiene derecho a juzgarle y a castigar a la gente por el mal que hace. Solo Dios puede hacer eso. Segundo, es necesario, aparte de reconocer que solo Dios es el juez, es necesario confesar tu pecado a Dios. Alguien puede haberte hecho una injuria grave. Si así fuera, esa persona es responsable delante de Dios. Es responsable esa persona. Pero si tú guardas rencor, estás pecando. Si tú guardas y aquello se te hace amargura, resentimiento, estás pecando. Para tratar con ese pecado, debes confesarlo a Dios. O sea, perdona, sueltas, pero también, Señor, he hecho mal. Guardé este resentimiento por todo un año, por 3 años,
por 5 años, 10 años, guardé este resentimiento. Perdóname, Señor. Donde tú perdonas, pero necesitas también ser perdonado. Porque de lo contrario, como dice la parábola, dice, no, pues entonces apártala de mi misericordia y tienes que pagar todo lo que debes, dice el rey. Porque el rey de la parábola no es otro más que Dios. Él es el rey de la parábola, Dios. Y él tiene misericordia y soltó y le perdonó. Eso mismo es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Que seamos movidos a misericordia. Soltemos y perdonemos. Lo cual es costoso. A Dios le resultó costoso. Dio a su único hijo para que muriera por ti y por mí. ¿Te imaginas tú dar un hijo y darlo por gente que es mala? Hombre, dígame si no le costó a Dios lo más precioso que él tenía, lo más precioso que había en el cielo, Cristo Jesús. Eso fue el pago que hizo Dios para perdonar tus pecados y los míos. Eso fue lo que hizo Dios. Le costó. Así que para tratar con este pecado del resentimiento, la amargura, el rencor, debes confesarlo a Dios y pedirle que te limpie con la preciosa sangre de Cristo. Pedirle que te lave, que sane tu memoria, que sane tus recuerdos. La Biblia dice en el apóstol Pablo que Dios nos da su paz. No es la paz que se origina entre nosotros, sino que es la paz que viene de Él. Es una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y hace esto. Protege nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el milagro. Cuando perdonas, cuando sueltas, cuando eres movido a misericordia, sueltas y perdonas, porque esa es la secuencia que la Biblia nos da. Movido a misericordia, sueltas, perdonas. Cuando haces eso, entonces Dios te da su paz. Y esa paz envuelve tu corazón y envuelve tu mente. La paz de Dios. De manera que recuerdas la injuria, recuerdas la falta, pero ya no sangra tu corazón, ni tu mente queda amargada. Ya no. La recuerdas, pero ya no eres prisionero de aquello, porque has soltado. Debemos de acabar con el resentimiento y la amargura, porque no son, por decirlo así, defectos sin importancia, sino que se encuentran entre los pecados más grandes que hay. El rencor, el resentimiento, la amargura. El mantener la amargura es vivir según la carne. Y dice la Biblia en Romanos 8:13 que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Moriremos si vivimos conforme a la carne. Y quien no perdona termina muriendo, porque termina preso. Como no fue movida a misericordia, no soltó, no perdonó. Mis hermanos, la Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa, hermanos, que debemos de rehusar y rechazar el pecado de la amargura. Si tú has estado atrapado por ese pecado, hay un buen chance que sí, porque a todos en algún momento somos heridos, golpeados, estafados, desilusionados. Nos tomaron el pelo, nos vieron la cara, como dicen, ¿no? A todos, en algún momento nos ha ocurrido eso. Y si no te ha ocurrido, te va a ocurrir. Te va a ocurrir. No,
porque hay pecado a tu alrededor. No solo hay pecado en ti y en mí, sino que hay pecado a nuestro alrededor. Así que como Cristo te ha perdonado, así también tú debes perdonar. Recordando pues que perdonar no es reconciliarse. Reconciliarse es para sanar una relación. Perdonar es para sanar uno. Uno. Si tenemos esa claridad, entonces hace un gran sentido lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que si te ofenden 70 veces debes de perdonar. 70 veces. Porque solo así puede ser libre. Pero el perdón, ya con esto voy concluyendo, el perdón involucra una elección de tu parte. Tú escoges eso. Tú decides eso. Tú decides, ¿no? Pujas. Y dices, esto me salió pero costoso y me duele. Te duele aquello. Pero es posible que uno no sienta deseos de perdonar. Por eso es que cuando te hacen una ofensa, es porque perdiste algo. Perdiste una relación, perdiste un trabajo, perdiste una familia, perdiste un esposo, perdiste hijos, perdiste algo. Y cuando uno pierde algo, siempre hay un tiempo de luto que uno debe guardar. El luto es importante porque es cuando lloras. Es cuando lloras delante de Dios incluso y le ruegas y le dices, Señor, ¿cómo fue esto? Dime. Y lloras delante de Él. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque si tú no lo dices, si las palabras no salen de tu boca a Dios, entonces aquellas palabras se te atoran aquí. Quedas atorado. El enojo te queda embotellado. Es necesario decírselo a Dios. Decirle cómo te sientes. Decirle lo terrible que esto ha sido para ti. Y lloras delante de Él. Así como cuando uno era niño y recibía algún golpe, una ofensa, uno corría donde mamá, donde papá, y nos consolaban, y nosotros llorábamos, y nos enjugaban las lágrimas, secaban las lágrimas, y nos abrazaban. Eso es lo que tú necesitas. Llorar con Dios el Padre, tu Padre, para que Él seque tus lágrimas. Él te ama, Él te ha perdonado. Jesús nos ha perdonado a todos. Vengan a ti o no vengan a ti. Perdona. Dice la palabra de Dios. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Siempre es una deuda. Le perdonó la deuda. Esa es la secuencia que nosotros debemos seguir. Ser movidos a misericordia por Dios. Después de eso, soltar. Después de eso, perdonar la deuda. ¿Cuál es la secuencia, hermanos? A ver, ayúdenme. La primera cosa que hay que hacer es ser movidos a misericordia. Segundo, soltar. Tercero, perdonar la deuda. Siempre es una deuda. ¿Por qué creen ustedes que el Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras deudas? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es siempre una deuda. Siempre. Es una deuda costosa. Es una deuda costosa. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y el pasaje que leímos, el verso 35, Mateo 18:35 dice, así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ay, dura esta palabra, le dijeron los discípulos, ¿no? ¿Quién la puede obedecer? Y el Señor se voltea y les dice, pues si quieren se van. No, la palabra de Dios siempre es dura. ¿Y saben por qué se siente dura? Porque golpea el corazón que está duro. Por eso se siente duro. Pero es la palabra de Dios y esta pega. Cuando es palabra de verdad, golpea. Y uno siente de que, uy, este es duro. ¿Quién puede cumplir esto? ¿Quién puede hacer esto? Pero dice que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó nuestras ofensas. Te perdonó a ti. Porque no solo te han hecho maldades, tú has hecho maldades también, no te hagas. ¿No? No solo has sido injusto otros contigo, tú has sido injusto con otros también. No solo te han mentido, tú también has mentido y has engañado. O sea, no te hagas, ¿no? Sino que uno debe ser honesto delante de Dios y reconocer que necesitamos el perdón de Cristo. Necesitamos. Él fue movido a misericordia. Él perdonó nuestra deuda. La perdonó. Ahora es cuestión también que nosotros la aceptemos. En otra ocasión hablaré precisamente de eso. De cómo a veces el problema es que tú no te perdonas a ti mismo. Y ese es el problema. De no te perdonas. Pero eso será otra ocasión. Por hoy, Cristo te ofrece su perdón. Te lo ofrece para que seas libre. Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él te ofrece ese perdón en esta mañana. Habrá alguien entre nosotros que arrepintiéndose de su deuda, arrepintiéndose de sus pecados, quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Levante su mano para yo verle. Esta no es una invitación para cambiar de iglesia o de religión. Es una invitación para que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo. Él quiere perdonar su deuda. Ha perdonado su deuda, pero ¿aceptará usted ese perdón? Porque hay quien no acepta. Lo aceptará, lo recibirá. Cristo es el único que puede arreglar tu vida. Tú no puedes arreglar tu propia vida, mucho menos la de otros. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Y el cambio es tan radical que le llama nacer de nuevo. Habrá alguien que aquí quiera un borrón y cuenta nueva al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Levante su mano para verle y así orar por usted. Muy bien, asumo entonces que todos somos creyentes. De no ser así, quiera Dios darle una oportunidad más a usted para tener esta libertad que solamente Cristo nos da.